Presidente, colegas diputados y medios de comunicación y el público que nos está viendo a través de los espacios. Yo creo que todos los venezolanos tenemos algún conocido o familiar en Ciudad Bolívar, al menos todos los diputados. Y creo que puedo generalizar cuando digo que las notas de voz que le llegaban a uno de personas que temían que se les metieran en sus casas eran aterradoras. Primero eran mensajes de desespero de comerciantes o trabajadores que vieron cómo todo su trabajo se fue a la nada. Y luego el terror aumentó cuando quienes estaban saqueando, que por cierto el saqueo no es protesta, quienes estaban saqueando empezaron a tratar de entrar a las casas y entraron algunas de esas casas. Yo quiero que imaginemos el desespero que puede ser para un padre o una madre que tenga unas hijas o sus hijos, ver que hay una turba armada, porque sin querer justificar, es muy distinto una población que producto del desespero salga a buscar comida, a una turba armada y organizada que saquee desde cauchos hasta muebles y neveras de los hogares. Yo vi una foto terrorífica, que era una señora, una madre, parada encima de su casa con un cuchillo en la mano. Bajo el derecho a la legítima defensa, esa señora dijo, bueno, capaz entran a mi casa, pero me tengo que defender a mí y a mi familia. Y todo eso que ocurrió tiene un responsable, que es Nicolás Maduro. Y eso creo que está muy claro que el pueblo lo sabe. Condenables las declaraciones de la ministra Iris Varela. Increíble cómo la ministra Iris Varela se burla de los venezolanos diciendo que le quería ver la cara a los que votaron o quemaron los billetes de 100. Yo creo que ella no le hubiera dado tanta risa o gracia ver la cara de esos señores que perdieron su comercio o de esas mujeres que se les metieron en su casa. Hemos hablado del Estado Bolívar, pero también Apure. Dirigentes de los partidos políticos, de Primero Justicia, concretamente hay 2 detenidos. Tenemos información que hay órdenes de captura contra la Directiva Municipal de Voluntad Popular también. Y una persecución sin sentido a la dirigencia política también, tanto en Bolívar como en el Estado Apure. Sitios que tienen varias características comunes. Primero, en ambos estados todos sabemos que el Estado no gobierna esos estados, valga la redundancia, esas regiones. En Apure es bien conocido la presencia y el control de la guerrilla, la FARC, el ELN, los boliches en territorio venezolano. Y es harto conocido el control que tienen las mafias de la minería y de las cárceles en el Estado Bolívar. Lo segundo, que es común, es la tardía respuesta de las Fuerzas Armadas, y eso hay que decirlo. ¿Cómo es posible que hayan tardado tanto en proteger al pueblo? Porque aquí no estamos planteando que salieran a disparar y matar gente, no. Pero lo que no puede ocurrir aquí es que tengamos unas Fuerzas Armadas que se hagan la vista gorda, que se paralicen cuando grupos irregulares armados salen a recorrer una población, queman bancos, saquean comercios y se meten en las casas. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Cómo han permitido que tengamos la guerrilla dominando Apure, haciendo lo que le dé la gana, y los grupos irregulares en Bolívar tomando la ciudad? Tiene que haber una reflexión profunda en el seno de las Fuerzas Armadas de por qué han permitido que esto llegue tan lejos. Porque se peca por acción, pero también por omisión. Por ello el llamado
a proteger la vida de los venezolanos. Es que ya ni siquiera es un tema político, ya ni siquiera se trata de la Constitución, de la democracia o del Estado de Derecho. Es que el caos que es Nicolás Maduro ha generado un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, pero con la diferencia de que una parte del pueblo es una banda delincuencial organizada que ha salido a saquear y perseguir venezolanos. El general Padrino López tiene una responsabilidad fundamental, así como los jefes de las zonas de Apura y de Bolívar, en proteger a la gente. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Y no se puede eludir de la responsabilidad. Y esto lo conecto directamente con nosotros como Asamblea Nacional. Nosotros también podemos pecar por acción o por omisión. Yo no soy médico, pero como todo ser humano he padecido enfermedades. Y hay una gran diferencia entre el síntoma y la enfermedad. Entre la fiebre y la infección. Nosotros, por supuesto, tenemos que plantear paliativos inmediatos para la fiebre. En este caso, el problema de los billetes de 100. Las consecuencias del saqueo, como lo han planteado responsable, solidaria y humanamente, tanto nuestro hermano diputado José Guerra como Ángel Medina. Eso tenemos que hacerlo, por supuesto. Pero también tenemos que plantear la solución al problema de fondo. La fiebre se puede bajar con un Atamel, pero hay veces que la infección se cura con una amputación. Y en Venezuela tenemos que sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República para que se cure el problema estructural de fondo. No podemos seguir de mes en mes viendo cómo con pañitos calientes este gobierno, supera una siguiente crisis. Porque hoy es la de los billetes de 100 y luego va a ser otra cosa. Porque Maduro es caos, Maduro es abandono. Y es en ese sentido que de este espacio reiteramos la importancia, ojalá lo podamos hacer lo antes posible, de que avancemos en lo que nosotros mismos planteamos al país. Yo quiero agregar un elemento. En el Código Penal venezolano, está en el capítulo 4, si no me equivoco, capítulo 4, artículo 294, lo leo textualmente. El que haya ejecutado algún acto que tenga por objeto exponer alguna parte de la República a la devastación o al saqueo, será castigado con prisión de 18 meses a 5 años. Nicolás Maduro es responsable del saqueo y de la devastación. Entonces tenemos que incluir una demanda penal y engrosar el expediente que se aprobó en la última sesión cuando aprobamos la responsabilidad política para que se haga el antejuicio de mérito. Y aquí hay una causal muy clara. Ese señor Nicolás Maduro debería estar preso por lo que hizo. Y luego sale diciendo, misión cumplida. ¿Cuál es la misión cumplida? Los muertos, los saqueos y los daños. Irresponsable, mentiroso, estafador. No te importa la gente. Tenemos que avanzar. Y es por ello que esta Asamblea Nacional tenemos que ejecutar nuestro acuerdo del 23 de octubre, cuando declaramos que se rompió el orden constitucional y planteamos una ruta. Elegir los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para quitarnos ese bendito problema de la Sala Constitucional. Elegir los nuevos rectores del CNE y declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro. Obviamente con el compromiso de hacer respetar esa decisión, porque no nos chupamos el dedo y sabemos que aquí hay un secuestro de los poderes. Pero la Constitución nos faculta para convocar al pueblo a defender la Constitución y hacer respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y tal como lo afirmé en la última intervención que tuve en la plenaria de este año,
Aquí no está en duda si este gobierno va de salida o no. Este es un gobierno moribundo que está en su lecho de muerte. Lo que está en duda es cuán costoso le va a salir el funeral a los venezolanos. Y quienes pueden determinar si va a ser más costoso de lo que ya es o no, son las Fuerzas Armadas, los magistrados, las rectoras del CNE y la cúpula del PSV. Son unos alcahuetes de este desastre. Y llegó la hora de las definiciones. O se está con el pueblo y la Constitución o se está con la corrupción y la locura de Nicolás Maduro. Es que con esto que ha hecho es la gota que incluso nos permite también solicitar la declaración de insanidad mental. Ese hombre no está en sus cabales, ¿vale? ¿Cómo va a seguir manejando los destinos de la República así? Yo entiendo que tengan visiones políticas las rectoras del CNE, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entiendo incluso que algunos miembros de las Fuerzas Armadas tengan un corazón político, aunque la Constitución deja claro que eso no puede ponerse al servicio de ninguna parcialidad. Pero lo que jamás podré entender es que por haber creído en un determinado proyecto se quieran llevar a Venezuela adelante y seguir siendo alcahuetes de Nicolás Maduro y este desastre. Es por ello, presidente y demás colegas, que hago votos para que podamos hacer lo antes posible esta ruta que tiene que ser ejecutada lo antes posible por dos razones. Primero, porque aquí hay una amenaza real de que quieran eliminar la Asamblea Nacional. No ignoremos el elefante blanco que está en el cuarto. Aquí han dicho que pueden eliminar la Asamblea Nacional. Y yo me pregunto, ¿qué haremos si eso ocurre? Definitivamente no puede ser lo que hicimos cuando nos quitaron el revocatorio. Y lo segundo es porque el pueblo está exigiendo de nosotros que tomemos acciones, decisiones contundentes. La gente quiere paz, sí. La gente quiere votar, sí. Pero la gente también quiere contundencia. Y enfrentarse a una dictadura no implica violencia, pero sí implica que hagamos respetar la Constitución y que asumamos la representación del pueblo tal como nos dio el mandato el pasado 6 de diciembre. Eso es todo, presidente y demás diputados.